sección cónica o simplemente cónica es una curva originada por la intersección de un cono con un plano. Cuando el plano corta el cono se produce una curva. Esta curva es la que llamamos propiamente como cónica. De acuerdo al ángulo de conicidad y a la inclinación del eje del plano con respecto al eje se producen tres tipos de cónica: la elipse, la parábola y la hipérbola. La elipse es una sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano inclinado al eje. Esta inclinación produce un ángulo con respecto al eje que tiene que ser mayor al ángulo que se produce entre el eje y la generatriz. El ángulo entre el eje y la generatriz lo llamaremos ángulo A, y el ángulo entre el plano y el eje lo llamaremos beta. En este caso, este ángulo es mayor al ángulo beta. El ángulo beta es mayor al ángulo A. El de la parábola es una sección producida por una superficie cónica, de revolución por un plano oblicuo al eje que es paralelo a su generatriz. La generatriz es esta línea oblicua que define al cono. Si es paralela a la generatriz, el ángulo entre ellos es el mismo. El ángulo beta es el mismo al ángulo alfa, en este caso. En la hipérbola, el plano inclinado corta en ambas caras y produce un ángulo entre ellos que es menor al ángulo que se produce entre el eje y la generatriz. Vamos a entender algo. Cuando este plano corta al cono, en este caso cortó y se produjo una hipérbola. La imagen que tú ves en el cono cortado es una hipérbola. Cuando corta el plano a la elipse, la imagen que se queda viendo es de una elipse. En este es una parábola que se ve, una línea curva abierta con proyección al infinito. También tenemos otra definición que se pueden describir como un lugar geométrico. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a dos puntos fijos o focos es una constante dada. Los focos de la elipse son dos puntos fijos, F1 o F2, cuya suma a un punto P cualquiera en la elipse es una constante dada por la longitud del eje mayor. Este es el eje mayor. En la parábola, que también es un lugar geométrico de todos los puntos, cuya suma de las distancias de un punto al foco es igual a la suma de ese punto, o equivale a la suma de ese punto a la directriz, que es una recta directriz, una recta llamada directriz. En la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia entre la distancia a dos puntos fijos o focos es igual a una constante positiva, que equivale a la distancia entre los vértices. Concluimos digamos claro, porque las cónicas son curvas formadas por la intersección entre un cono y un plano. Hay elipse, que imagínate que corta un vasito de esos de agua, que tiene forma cónica, lo cortas con un plano que es oblicuo, pero no es totalmente horizontal y se ve una elipse. Si lo cortas con un plano que es oblicuo, pero que es paralelo a la generatriz del cono, que es a la línea del cono, entonces va a formarse una parábola. Y si lo cortas con un plano más recto, un poquito más recto, oblicuo, pero más derechito que la generatriz, entonces va a salir una hipérbola en ambas caras del cono. Eso es todo y muchas gracias.